Bueno, hola chicos, buenas tardes a todos. Me parece excelente que pues se vayan conectando tan rápido. Eso está súper bien, chicos. Listo, chicos, buenas tardes. Como nos decía Nicolás, pues afortunadamente hemos visto que se han ido conectando como bastantes. Entonces, pues chévere por ese lado. Como siempre, me presento. Mi nombre pues es Sergio Pardo y al igual que toda la semana pasada y de aquí para adelante, pues pues voy a estar acompañándolos en la labor de tutor y pues como siempre Nicolás va a estar acompañándonos también durante hoy y lo que nos queda de módulo, ¿vale? Entonces, para que pues tengan eso presente. Eh, Algunas cositas por mencionar antes de iniciar. Por ahí varios de ustedes me enviaron adelantos del trabajo. Perfecto, la gran mayoría. Hubo uno que me lo envió ya completo porque no sé. Pero pues obviamente se le dijo y se hizo la respectiva corrección, así que no hay ningún inconveniente por ese lado. Sin embargo, cabe o vale la pena mencionar y resaltar que todo lo que me enviaron, pues realmente ha estado muy chévere, ¿vale? Entonces, para que sigan así como trabajando, que sigan así, digamos, no dejándose quedar tanto con el tema del trabajo, porque ustedes saben que tenemos una entrega para este fin de semana y pues no queremos que la hagan así como de afán ni nada por el estilo, sino que esté algo como bien trabajado, entonces pues bien por ahí, ¿vale? Entonces, bien por ese lado. ¿Qué más les cuento? Nada, pues espero que absolutamente todos hayan o estén más o menos juiciosos trabajando con su plataforma. Recuerden que para la primera semana debieron haber llegado aproximadamente al 25%, porque eso pues es más o menos un 25% por cada semana. Entonces, pues esperamos que así estén manejando el asunto, ¿vale? Recuerden que es mitad plataforma y mitad la hoja de ruta, que en este caso pues es la temática de pues el fanzine que va a ser como nuestra hoja de ruta de este módulo, ¿vale? La clase pasada habíamos dicho que íbamos a hacer un pequeño recuento de dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias que tengan acerca de lo que hemos visto en estos 4 días. Entonces, pues los leo o los escucho o miramos a ver quién le escribe a Nicolás para que Nicolás nos traslade las preguntas, a ver si hay algo que tengamos duda o si por el contrario todo está perfecto y podemos seguir. A ver, ustedes me dirán. Si hay alguna pregunta, pues es el momento de hacerla. Listo, y si todo está claro, pues podemos iniciar. Pero por lo que veo, si hay preguntas, entonces cuéntanos, Nicolás, por favor. Sí, profe, de Mauricio. Profe, para la hoja de ruta se puede hacer como un cómic, ¿cierto? Sí, muchos lo están haciendo como cómic, lo están haciendo como una historieta, lo están haciendo como una cartilla. Por eso les dije que es, digamos, libre, siempre y cuando pues ustedes tengan como en cuenta que debemos basarnos en las temáticas que hemos visto, ¿listo? Pero el resto, la forma en la cual ustedes lo estén trabajando, no hay ningún inconveniente, ¿vale? ¿Algo más? Sí. De Astrid, profe, ¿se puede solo dibujo? Si quieren solo dibujos, desde que el dibujo esté bien explicado y sea fácil de entender, pues tampoco hay ningún inconveniente. Igual creo que Astrid fue una de las que me envió y me envió solo dibujo y yo le respondí, si no estoy mal, le reenvié el correo que estaba bien como lo estabas manejando, entonces no hay ningún inconveniente. Desde que siga así, algo muy claro y que sea, digamos, que no haya necesidad de poner algo más para poder explicar, sino que con solo ver el dibujo tú ya entiendas bien el tema al cual nos estamos pues refiriendo, pues no hay ningún inconveniente por ese lado tampoco. Entonces, sí, tranquila por ese lado. ¿Listo? ¿Algo más? Oh, sí, sí, señor, regalamos un segundito. Listo. No me demoro. Listo, ahora sí. Tin. Daniel Albino, la hoja de ruta.
Si quieres, vuelve a escribir la pregunta, Daniela, porfa. Mientras tanto, Carmen no está al tanto de la hoja de ruta. Eh, Entonces, Carmen, pues rápidamente te cuento. Ya está cargada ahí en gestión de proyectos, ahí le puedes encontrar. Y si no, pues ya también en un momento te envío el archivo. ¿Listo? Sí, recuerden que en ese archivo que tenemos de PDF está absolutamente todo esclarecido, clarificado, o como lo quieran llamar, está todo súper, súper claro, con rojas, letras en negrilla, con fechas, con correos, con métodos de entrega, con todo súper resaltado para que no tengan ninguna duda y pues sea, digamos, mucho más fácil y sencillo ver qué es lo importante de cada cosa. Sin embargo, pues no se les olvide que este fin de semana tenemos una entrega parcial hasta los temas que veamos de aquí al viernes, plazo máximo sábado 6 y será por el correo al cual me han estado escribiendo todos ustedes. ¿Listo? Listo. Profe, por acá tenemos una pregunta. Ahora sí. De Camila. ¿Cuál es el significado de filotipo y enterotipo? ¿Cuál es el significado de esas dos palabras? A ver, nos dice Camila, ¿verdad? Sí, No señor. las tocamos en clase o sí las tocamos en clase. No, nosotros en clase hablamos de genotipo y fenotipo, no hablamos ni de filotipo ni nada por el estilo, ¿vale? Sin embargo, pues son cosas que en este momento no son tan importantes porque no vamos a utilizar de hecho, ¿vale? Entonces, si quieres, pues podrías investigar por tu parte, pero de hecho, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de filotipo, estamos hablando más de una como de una clasificación de los animales más que otra cosa. Estamos hablando como de taxonomía y cosas por el estilo, ¿vale? Si estás hablando filotipo y la otra palabra era eh, Enterotipo. enterotipo, creo que era, ¿sí? Es como enterotipo, no, de hecho no tiene nada que ver con genética, sino que es más relacionado con por ejemplo, esos microbios intestinales que nosotros tenemos, que parecen parecidas a lo que hemos venido hablando, pero filotipo y enterotipo realmente no son muy o no van muy de la mano con lo que hemos venido hablando, que es la genética. ¿Listo? Recordemos que filotipo es básicamente agrupar taxonómicamente los seres vivos de acuerdo a su ADN o a su genética y el enterotipo es lo que nosotros conocemos como las bacterias o la microfauna, esos pequeños animalitos que nosotros tenemos en nuestros intestinos, ¿vale? Eso es lo referente a filotipo y enterotipo. Sin embargo, pues a lo que hemos visto hasta hoy, pues no tiene como mucha relevancia. Ok, por acá me preguntaban, ¿el fanzine es la hoja de ruta? Sí. Sí, Felipe, ¿cómo se realiza la entrega del trabajo, profe? ¿Por correo o por plataforma? por correo, que ya les puse en el chat, la entrega parcial, o sea, la de este fin de semana, ¿vale? La de este fin de semana, que es apenas con los temas que veamos de aquí al viernes, ¿listo? O al jueves, si no alcanzan a poner lo del tema del viernes. La entrega final sí será a través del gestor de proyectos, ¿listo? Esa sí la van a hacer a través de la plataforma, pero la entrega parcial será únicamente por el correo. No quiero entregas finales en el correo, ¿listo? Solo la entrega parcial, por favor. Ok, sí, señor. Bueno, chicos, les cuento. Creo que ya no hay más preguntas por ahí, pero les cuento, ya les envié nuevamente el archivo de la hoja de ruta o fanzine por el grupo y de pronto si hay alguien que no lo haya recibido o que no esté en el grupo, por favor me escribe y pues le envío el archivo. No sé, Juliana, si tú estás en el grupo, pues acabo de enviar el archivo, pero si no estás, por favor escríbeme aquí por el privado del chat y revisamos qué hacemos, ¿vale? Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a retomar el tema en donde habíamos quedado. Y estábamos, a ver, vamos por acá. Estábamos, si no estoy mal, hablando de evolución humana y de las adaptaciones que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia para ser lo que somos hoy. Entonces íbamos, esto ya lo vimos, íbamos acá. Ya habíamos mostrado esta imagen y habíamos hablado de las migraciones y habíamos hablado de que, o por qué más bien, no existen las razas humanas,
sino que significa que nosotros somos grupos poblacionales y que dependiendo, digamos, de las presiones ambientales a las cuales pues haya sido sometida esa, digamos, ese grupo poblacional, pues empezaron a acentuar un poquito más ciertos rasgos físicos. Por eso hablábamos, digamos, que las personas, digamos, con los ojos rasgados son por una característica, hablamos de por qué el color del cabello, por qué el color de los ojos, por qué el color de la piel y demás. Habíamos quedado en eso. Entonces, este que les estoy mostrando ahí es nuestro primo más cercano. Es un tipo de chimpancé. No significa que nosotros vengamos de ahí, que sea nuestro ancestro, sino que comparándonos, digamos, genéticamente hablando, ese pequeño chimpancé que se llama bonobo, ya les escribí el nombre por el chat, es básicamente lo que muchos biólogos evolutivos llaman la especie hermana. Es como decir, el animalito más parecido genéticamente al humano, pues es ese que están viendo en la pantalla. Probablemente si les parezca alguno de sus primos o alguno de ustedes o puedan ver ciertas características físicas que podemos compartir. ¿Listos? Ojo, aquí hay algo que debemos tener muy en cuenta y es que nuestro ancestro en común sí viene siendo un chimpancé o digamos, un simio, un primate, pero está, digamos, incorrecto o es incorrecto decir que nosotros evolucionamos de los simios, porque realmente nuestro proceso evolutivo viene de mucho, 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 mucho antes. Si nos fijáramos únicamente, por ejemplo, en los mamíferos, veríamos como un animalito muy parecido a una ardilla fue de los primeros mamíferos que apareció en la Tierra. Sin embargo, vemos que los mamíferos aparecieron de otros tipos de vida mucho más simples. Entonces, lo correcto, por decirlo de alguna manera, si nos quisiéramos referir a eso, sería que nuestro proceso evolutivo realmente proviene de las mismas bacterias, que fueron las primeras especies, digamos, conocidas o las primeras formas de vida primitivas que aparecieron en el planeta. ¿Listo? Entonces no es que como nosotros simplemente nuestro proceso de evolución empezó en el simio, sino que nosotros venimos obviamente desde mucho antes y todas esas presiones ambientales, que cuando estamos hablando de presiones ambientales nos estamos refiriendo a temperatura, a presión atmosférica, a radiación solar, a viento, a temporadas de lluvias y de sequía, todo ese tipo de, digamos, de condiciones tanto climáticas como meteorológicas como atmosféricas hacen que nosotros vayamos generando mutaciones que a largo plazo terminen heredándose y terminen convirtiéndose en muestras, digamos, de la evolución. ¿Listo? Entonces, vamos por eso, digamos que todas esas presiones ambientales, todas esas condiciones han hecho que esta es solo esta imagen que estamos viendo es solo una pequeña muestra, pero ustedes me imagino que se han dado cuenta y han visto cómo los humanos somos muy, 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 muy diversos y en general, sobre todo si nos fijamos, por ejemplo, en Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta que somos aún más diversos precisamente porque aquí el mestizaje ha sido de básicamente todos con todos. Es decir, aquí llegaron grupos europeos a colonizar, por ejemplo, España, pero también llegaron portugueses, pero también llegaron, digamos, australianos. Si nos vamos, por ejemplo, hacia el norte del continente, vamos a ver que también llegaron africanos, también llegaron asiáticos, entonces estamos como muy rodeados de todas esas culturas o de todos esos grupos poblacionales más bien, y por eso es que nosotros somos tan, tan, tan diversos y por eso es que siendo colombianos todos nos somos tan diferentes, siendo, por ejemplo, todos, no sé, mexicanos son todos tan diferentes. Obviamente, digamos que hay un prototipo, por llamarlo de alguna manera, pero no somos como tan similares como si lo pueden llegar a ser en los países, por ejemplo, asiáticos, o si lo pueden llegar a ser en los países, digamos, africanos. Aquí tanto nuestras culturas indígenas como esa misma mezcla entre grupos poblacionales hace que seamos tan, tan, tan diferentes, pero a la vez tan parecidos. ¿Listo? Entonces, por eso es que, por ejemplo, ese boom que tienen ahorita, o por ejemplo, esas noticias que han estado tan de moda en estos últimos días, que han sido el tema del racismo, pues realmente no tiene mucho sentido, porque, como insisto, y como les dije en la clase pasada,
básicamente todos tenemos ADN de blancos, de asiáticos, de negros, de neandertales, de todo. Todos somos una mezcla de todo, por eso es que ese tema de la discriminación no tiene básicamente cero sentido, desde lo cultural, desde lo biológico, desde lo ambiental, desde absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí vamos a hacer un pequeño recuento sobre algo que se llaman vestigios de evolución, obviamente en los humanos. Eso quiere decir, cuando nosotros hablamos de vestigios, estamos hablando de ciertos rasgos físicos, en este caso vamos a hablar de rasgos físicos que nos indican que anteriormente o que nuestro ancestro más cercano evidentemente fue un simio. Entonces vamos a verlos acá. Este es el primero y es, digamos, el más fácil, el que probablemente la gran mayoría de ustedes va a sufrir o ha sufrido, o dependiendo también de si tiene o no tiene todas las muelas, y es el tema de las cordales. Todos, o bueno, la gran mayoría, tenemos estas muelas que básicamente después de los 18 años o un poquito más cuando se demoran un poquito más en salir, o un poquito antes cuando les hacen tratamientos de ortodoncia, pues terminan sacándoles, que son las muelas del juicio o las muelas cordales, dependiendo de cómo las quieran llamar. Este es uno de estos primeros vestigios de evolución. ¿Cómo sabemos que es un vestigio de evolución? Obviamente haciendo las pruebas y demás, pero podríamos hablar de que algunas personas tienen o nacieron como en las 4 muelas del juicio, como fue por ejemplo mi caso, pero hay personas a las que nunca le salen, hay personas a las que le salen solo una arriba y una abajo, o hay personas a las que le sale solo arriba y nada abajo, o independientemente de eso, hay muchas variedades, pero lo que estamos completamente seguros es que a futuro todas las siguientes generaciones puede que nosotros no terminemos de ver eso, pero sí generaciones futuras se van a dar cuenta cómo esas muelas cordales van a ir o van a ir desapareciendo, ya van a dejar de existir, porque nosotros básicamente ya no las usamos. Y no las usamos y salen precisamente torcidas porque como cuando ustedes van al ortodoncista, lo normalmente que les diga este señor o esta señora o el odontólogo, si es medicina, digamos, odontología general, es que la mandíbula se ha ido reduciendo. Efectivamente, nosotros hemos visto cómo el tamaño de la cabeza, en general de la mandíbula, no tanto de la cabeza, sino en general de la mandíbula, se ha ido reduciendo, y eso hace que estas muelas pues no tengan el espacio. En el momento de nacer, pues obviamente están buscando ese espacio para poder crecer, por eso se inflama la encía, porque tiene que romper piel, por eso cuando se infecta es porque tienen restos de comida por ahí, por eso los dientes terminan torciéndose, porque está, digamos que buscando ese espacio, y su forma de buscar el espacio es empujar a los demás dientes. Entonces, una de esas muestras evolutivas, y si nosotros comparamos, o comparáramos más bien, nuestro registro dental con el de nuestros antepasados, nos daríamos cuenta cómo ellos tendrían más dientes porque tenían más espacio aquí hacia atrás también. ¿Listo? Entonces, ese es uno de nuestros vestigios de evolución más comunes, aunque de hecho se van a dar cuenta como todos los que vamos a ver de aquí en adelante son vestigios supremamente comunes. Vamos al siguiente, que es este. Ese huesito que cuando ustedes se sientan muy duro o caen de cola les duele, ese también es un vestigio de evolución que se llama coxis normalmente, pero ese vestigio de evolución va acompañado con unos pequeños músculos, digámoslo, que se ven en la parte baja de la espalda. Entonces, no sé si ustedes se han fijado que algunas personas, vamos a señalarlo por acá, en esta zona del cuerpo, pongámosle color rojo, aquí en esta zona del cuerpo, tienen como 2 huequitos en la parte baja de la espalda, y que muchas personas consideran que esos huequitos como que tienen cierto atractivo físico. A muchas personas que le ven, digamos, esos huequitos en la parte baja de la espalda como que les parece, digamos, bonito, por llamarlo de alguna manera. Tanto esos huequitos que tienen en la parte baja de la espalda como este que tenemos aquí, este que es un huesito que nosotros todos nos duele cuando nos caemos sentados, son un pequeño vestigio de evolución que nos indica que anteriormente, es decir,
previo a todos estos procesos evolutivos, nosotros básicamente tuvimos cola, porque esos músculos que tenemos aquí eran los músculos donde estaba insertada esa cola que tenían los simios. Y este pequeño huesito es básicamente ese huesito que le daba soporte a esa cola que tenían nuestros antepasados. Es decir, si nosotros fuéramos o si nosotros pudiéramos vernos en el pasado, cómo serían nuestros antepasados, veríamos que aquí tendríamos una cola que llaman retráctil. ¿Listo? Porque se puede mover con mucha facilidad. Y es digamos, esa zona es donde nosotros podríamos encontrar esa cola. No como los Super Saiyajin, porque, pero más o menos para que se hagan una idea, iría más o menos ubicada en la misma zona. ¿Listo? Ahí en la parte baja de la espalda, ahí podrían encontrarlo. Entonces, algunos tienen esos huequitos, otros no tienen. Muchas veces, algunos, digamos que es muy común no tenerlos, pero si los tienen, pues no significa que sean más o menos evolucionados, sino que simplemente con el paso del tiempo ese tipo de rasgos físicos se van a ir perdiendo porque son vestigios, es decir, son como restos de ese órgano que fuimos perdiendo. ¿Listo? ¿Hay pregunta? Sí, sí, señor. Dos, la primera de Natalia. ¿Por qué no salen esas muelas? ¿Por qué no salen esas muelas? Porque anteriormente, como yo les venía diciendo, digamos, nosotros teníamos, nuestros antepasados tenían más espacio acá. ¿Listo? Y nos siguen saliendo las muelas, pero a futuro, como les he venido diciendo, ya no van a salir. Es decir, las generaciones futuras puede que ustedes no, y puede que nosotros no lo veamos, pero tal vez nuestros nietos o nuestros bisnietos, si llegamos a tener, van a salir, ya van a ir perdiendo cada vez esas muelas porque como el espacio de, digamos, de la mandíbula inferior y superior se ha venido reduciendo, pues básicamente necesita ir reduciendo también el número de dientes. Entonces eso es muy, 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 muy común y digamos que esas muelas son un vestigio de la evolución, es decir, un resto que nos indica que anteriormente nosotros teníamos 4 dientes más. De hecho, teníamos un poquito más, pero eso es lo que nos queda hasta, digamos, hasta el sol de hoy, ¿vale? ¿Otra pregunta? Sí, señor. De Valentina. ¿Por qué traquea la mandíbula? ¿Por qué traquea la mandíbula? No, eso no tiene nada que ver con evolución. Eso normalmente cuando la mandíbula te traquea es porque tienes problemas de mordida. Entonces, o tienes esto muy adelante, o lo tienes muy atrás, o lo tienes muy hacia un lado, o muy hacia otro lado. Y eso también es tema de un, digamos, un odontólogo maxilofacial. No tiene que ver nada con evolución, porque si no a todos nos traquearía y no sería muy útil para la especie humana. Eso es un problema, digamos, más de mordida que de otra cosa. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿O seguimos? Eh, sí, profe. De María. ¿En la generación de ahora se puede ver que ya no salgan esas muelas? Sí hay muchas personas que a las que nunca les nacen las cordales o que les nacen, por ejemplo, solo arriba o que les nace solo a un lado o que les sale una. Eso es ya muy, muy, muy visible ahorita. Pero como les digo, ya a futuro nos vamos a dar cuenta cómo ya básicamente se van a perder. Ok. De Astrid. Profe, ¿esas muelas son importantes? No, de hecho, digamos que cuando a las personas les sale, es básicamente necesario extraerlas porque, como les digo, no solo le quita espacio a los demás dientes y terminan montados unos sobre otros, sino también el problema es que terminan generando infecciones porque, a ver, aquí creo que en la imagen se ve esta pequeña inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Que en este pequeño espacio se terminan acumulando restos de comida digamos, en un espacio al cual no estamos acostumbrados ni a cepillarnos los dientes, ni a pasarnos sea dental, ni nada por el estilo. Entonces empieza a acumular la comida y empieza a generar infecciones porque la comida obviamente se empieza a deteriorar y se empieza a descomponer dentro de la misma boca. Entonces es necesario quitarlas sí o sí. Si salen, obviamente si no salen, pues no va a pasar nada para evitar sobre todo el tema tanto de terminar con los dientes así como montados y pues un tratamiento de ortodoncia, sino también por el tema de las infecciones que eso puede generar. De hecho, cuando ustedes les empiezan a crecer estos dientes, lo más común es que se les inflame ese pedazo de la cara, porque va acompañado de esa inflamación en las encías. Entonces es muy, muy, muy común y es
Si te salen, lo más recomendable es sí o sí sacarlas, porque siempre van a salir torcidas. Ok, profe, de Mauricio, profe, lo mismo que dices acerca de las cordales en un futuro, ¿pasará en algún momento con el apéndice? ¿Pasará en algún momento con el apéndice? Pues es que el apéndice, digamos que todavía tiene, porque muchas personas dicen que es un órgano que no tiene ninguna función, pero algunas personas han tratado de investigar o han tratado de, digamos, de asignarle funciones biológicas, entonces probablemente se desaparezca si no tiene ninguna función, pero hasta que no nos pongamos de acuerdo en si tiene o no una función realmente, pues no podría darte como respuesta a eso. Pero si se supone, o nosotros digamos que crecimos creyendo que es un órgano que básicamente no tiene ninguna función, entonces como no tendría ninguna función, pues básicamente terminaría desapareciendo. Todo lo que no utilicemos de alguna manera se atrofia y evolutivamente va a terminar desapareciendo. Ok. Bueno, profe, y ahí ya la pregunta es, mía, pero digamos, si hay una persona a la que, por ejemplo, ya no le salen las cordales, ni ya, pues, como que, pues tiene como esas características físicas, sí, como que no estaría un poco más evolucionada esa persona. No significa que esté más evolucionada ni menos evolucionada. Simplemente, como vimos, no sé si se acuerdan que nosotros hicimos o les mostré más bien un pequeño simulador de unos conejitos que eran blancos y unos que eran cafés y que unos vivían y que otros morían dependiendo de las condiciones. Sí o sí, digamos que podemos hacer como esa misma relación. Digamos que algunas están más aptos, por llamarlo de alguna manera, y pues obviamente tú vas a tener una ventaja al no tener esas muelas, por decirlo así, y es que te ahorras tratamiento de ortodoncia, te ahorras infecciones, te ahorras inflamaciones en la boca y demás, pero no es que sea más evolucionado o menos evolucionado, simplemente pues digamos que estás adquiriendo una ventaja que a futuro básicamente todos vamos a tener, porque todos vamos a terminar, bueno, nosotros ya no, pero las generaciones futuras, es decir, los humanos que van a seguir siendo humanos, van a tener a futuro esa misma, digamos, ventaja. No llamaríamos eso más evolucionado, sino tal vez un poquito mejor adaptados, más bien, no más evolucionados, sino más adaptados. Ok. Bueno, profe, otras dos preguntitas. La otra que te quería hacer es, digamos, creo que también con el paso del tiempo, creo que se ha notado una disminución en el tamaño del dedo meñique de los pies Sí, y de que creo hecho, que pues se dice que a futuro va a desaparecer. Se dice que a futuro no solo el meñique, sino pues es como la proyección, no lo sabemos, pero lo vamos a ver aquí. ¿Qué va a pasar? Básicamente lo que pasó con el dedo pulgar. Así era el pie de nuestros antepasados y así es nuestro pie. Vean la gran diferencia y se dice que va más o menos a suceder exactamente lo mismo que sucedió con el pulgar, porque nosotros el único dedo que básicamente podemos medio mover bien en los pies es el pulgar. Y eso se debe a que, no sé si ustedes han visto cómo comen los chimpancés, pero la gran mayoría comen con los pies, porque tienen esto que nosotros tenemos, es que pueden generar o sea, pueden hacer esto, como generar pinzas y cerrar los dedos, pero también con los pies. Nosotros como ya no hacemos eso y a futuro pues digamos que fuimos perdiendo esa función porque no solo no comíamos con los pies, sino que no colgábamos de los árboles con los pies, porque obviamente digamos que fuimos enfocándonos más en la vida terrestre que en la vida de los árboles, pues ese dedo empezó como a atrofiarse, por decirlo de alguna manera, y empezó a unirse. Y por eso es que termina el pie como lo tenemos acá. Y se dice que evidentemente va a pasar exactamente lo mismo con el meñique y va a pasar exactamente lo mismo con todos los dedos de los pies. Algunos creen que se van a terminar fusionando, algunos creen que no va a pasar nada, pero pues ya lo iremos viendo. Sin embargo, pues es que si ustedes se dan cuenta y si ustedes intentan o si son bastante curiosos, intentan mirar qué fuerza o la cantidad, digamos, de funciones que puede llegar a tener un dedo en los pies, pues básicamente en los humanos no sirven. Podríamos decir que no sirven para nada o no tienen una función, digamos, específica. Entonces, a futuro, digamos, siguiendo sobre todo las proyecciones de este que vendría siendo nuestro pie
ancestral, por llamarlo de alguna manera, pues siguiendo como la proyección y cómo se ha manejado el pulgar en ese, digamos, en ese paso del tiempo, pues lo más probable es que termine sucediendo lo mismo con los otros 4 dedos del pie, porque pues función biológica como tal no es que tengamos así mucha. ¿Listo? Y otra pregunta, me viste que habían dos. Sí, profe, ya son las últimas dos. La primera, de Samuel. Si una persona no tuviera las cordales, por ejemplo, ¿sus hijos no las tendrían? No, eso de hecho no siempre funciona así. En este caso, pues ya cuando, por ejemplo, alguien, algunas, digamos, se perpetúe en generaciones, es decir, 2, 3 generaciones, sí, a futuro sí. Pero pasa, digamos, lo mismo que pasa cuando tus papás tienen el cabello oscuro y tú tienes el cabello claro y después vuelven a tener el cabello oscuro. Digamos que eso toma un tiempo en realmente acentuarse en todas las generaciones. Por eso yo les digo que actualmente es común ver personas con las 4 cordales, como es común ver personas que no tienen, como es común ver personas que tienen una o dos. Sin embargo, con el paso del tiempo, no necesariamente los padres, sino generaciones mucho más futuras, pues vamos a ver que se va a empezar a acentuar eso porque las cordales pues tampoco tienen esa función biológica. Entonces va a terminar pasando. Es algo más o menos parecido o similar a lo que sucede, por ejemplo, con el tema, por decir algo, de los colmillos. Muchas personas tienen los colmillos súper marcados, pero muchas otras personas tienen los colmillos, tienen como la forma del colmillo, pero son realmente planas, porque los colmillos tienen una función biológica que alguien sabe cuál es la función biológica de los colmillos, a ver, o no tienen ni Eh, idea. pues por lo que también, creería yo que por lo que también se les dice en caninos, pues creo que estaban diseñados para esto de desgarrar con más facilidad la carne Mm, de lo a que fuéramos ver, a comer. si ustedes van hagan el ejercicio, vayan ahorita o en el almuerzo o en el desayuno o la última o las 11, lo último que hayan comido, se meten el bocado y ¿con qué comen? ¿Con los dientes de adelante? ¿Con los colmillos? No, todos mandan el bocado siempre o a un lado o al otro, es decir, en las muelas. Y de hecho es digamos, cuando los niños son como bien mañositos al comer, por decirlo de alguna manera, siempre es la forma más común de que las mamás los regañen porque terminan acumulando la comida acá y no pasan. Eso se da normalmente porque los colmillos no son para comer tampoco. La función siempre biológica de los colmillos ha sido así, no así les parezca un poquito graciosa, ha sido asustar. Siempre, siempre, y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, no solo en los gorilas ni en los simios, sino por ejemplo en los felinos, por ejemplo en los animales que tienen cachos, en los animales que tienen colmillos, siempre se van a dar cuenta que la primera opción que ellos tienen para defender su territorio es vociferar. Y cuando vociferan, pues muestran los colmillos. Y entre más largos tengan los colmillos, pues más intimidantes van a ser para ese, digamos, intruso. Entonces, la función como tal nunca ha sido realmente comer de los colmillos, sino asustar. Entonces, si nosotros básicamente ya no necesitamos asustarnos porque evolutivamente y muy entre comillas crecimos en una sociedad algo más pacífica y terminamos siendo nosotros los que asustamos a los demás, pues ya digamos que perdimos esa sensación o digamos esa necesidad de asustar y pues básicamente los colmillos cada vez se van a ir yendo más y más planos. Entonces aquí les voy a mostrar esta imagen. Miren, ¿qué es lo primero que ve uno en este gorila espalda plateada? Los 4 colmillos. ¿Qué es lo primero que tú sientes al ver eso? Pues obviamente no vas a decir, uy, con eso me puede, sino básicamente la función de cada uno de ellos es sí o sí generar o intimidar. Lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando los animales tienen cuernos y entre más largo es el cuerno, pues digamos que tienen cierta ventaja y las hembras de la especie lo terminan seleccionando para la reproducción y demás. Eso era, digamos, anteriormente nuestra función. Por eso es que los colmillos también se han ido perdiendo, porque nosotros no los utilizamos ni para asustar, ni para comer, ni para nada que se le parezca. Y por eso cada vez son mucho más planos. Listo, y había otra pregunta, ¿verdad? Sí, sí, señor. De Duan, cuando a una persona no le salen las cordales, ¿por qué es? Porque así, porque a futuro estamos dados, está, digamos, predispuesto a que básicamente todos los humanos terminemos sí o sí sin tener las cordales, porque no tienen ninguna función. ¿Listo? Por aquí en el chat me pregunta
una estudiante que ella puede mover y separar perfectamente todos los dedos del pie y que puede crear pinzas. Eso no significa que todos puedan y eso no significa que tú seas, digamos, un fenómeno de circo ni nada por el estilo. Ya te lo voy a explicar en otra imagen que tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tema de las personas que pueden mover las orejas y las personas que no pueden mover las orejas. Si nos enfocamos, por ejemplo, en los pies, como decía o como les venía diciendo anteriormente, nuestros ancestros tenían la capacidad de agarrar cosas con el mismo pie y se colgaban de los árboles con los pies y se colgaban de la cola con los pies. Por eso como nosotros empezamos a sentarnos y empezamos a ser un poquito más sedentarios, empezamos a generar o a formar colonias y empezamos a vivir sobre todo en la tierra, pues empezamos a perder esas, digamos, esas condiciones y esas características físicas. ¿Listo? Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, aquí. Si ustedes hacen ese pequeño experimento que está en la pantalla, ustedes cogen y arman una pinza, por decirlo de alguna manera, entre su dedo pulgar y su dedo índice, se van a dar cuenta cómo algunos generan ese pequeño, digamos, esta pequeña protuberancia, por llamarle de alguna manera, y algunas no la tienen. Puede que algunas personas lo tengan en un brazo y en el otro no. Es decir, si tú estás haciendo el ejercicio y lo haces con ambas manos, puede que te salga en un brazo y puede que te salga en el otro no. Puede que te salgan ambos, puede que te salga o que no te salga. ¿Listo? Eso también es una capa, digamos, es un vestigio de la evolución y es básicamente un tendón que unía el dedo con el pulgar. Sin embargo, ahorita como nosotros ya no lo necesitamos, ¿por qué no lo necesitamos? Porque si ustedes comparan las manos de o las manos, digamos, de los chimpancés con nuestras manos, se van a dar cuenta que hay una pequeña diferencia y es que nosotros tenemos el dedo pulgar un poquito girado hacia adentro. Ellos no tienen ese pulgar girado hacia adentro. Nosotros tenemos 4 dedos que son, digamos, planos o que tienen una misma cara y si nosotros hacemos esto, nos vamos a dar cuenta que el pulgar está un poquito girado hacia adentro. Y la función de ese tendón que se llamaba tendón palmar era básicamente ayudar a la movilidad del pulgar. Como ya no lo necesitamos porque básicamente ya tenemos ese pulgar así, es decir, girado, pues muchas personas ya, es decir, a futuro vamos a tener todos así, sin ese tendón, pero muchas personas aún lo tienen porque es, insisto, un vestigio, es decir, una muestra o un rastro, un residuo, digamos, de alguna característica física del pasado que nos sigue quedando y que nos sigue mostrando que nosotros básicamente evolucionamos o que nuestro ancestro en común o más cercano, por decirlo, era un simio, ¿listo? Australopithecus, que era, digamos que es la forma más, digamos, científica de llamarlo, ¿vale? ¿Alguna pregunta o vamos al último ejemplo? Sí, sí, señor. Bueno, un aporte. Bueno, hay varios aportes. El primero de Valentina, la cultura asiática tiene acostumbrado a comer más con los dientes de adelante. Astrid dice, ahora uno no puede ni coger un lápiz con el pie. Ahora uno Y no puede ni coger un lápiz con el pie, exacto. sí, yo lo máximo que logro es hacer un like y no más. Por eso cuando las personas crecen, digamos, sin los brazos, ¿no? O tienen alguna, digamos, algún problema en las extremidades superiores y empiezan a escribir, y empiezan a comer con los pies, a nosotros se nos hace tan extraño y tan curioso porque ya básicamente por naturaleza nosotros no podemos hacer eso. Y el último aporte de Ana, dicen que los antepasados eran más fuertes. Nuestros antepasados eran todos más fuertes, sí, obviamente, porque pues anteriormente pues ellos hacían ejercicio no por cuidar la salud ni nada por el estilo, sino por conseguir la comida. Entonces ellos corrían y eran fuertes y eran demás porque tenían que ir a cazar. Básicamente por eso hizo que nuestros antepasados eran mucho más fuertes y mucho más fornidos, porque necesitaban sí o sí esa fortaleza para subsistir, porque necesitaban sí o sí conseguir el alimento. Ahorita pues tú vas a un supermercado y tienes absolutamente todo. Tú no tienes la necesidad de ir a cazar un bisonte porque pues no. Simplemente si tú comes o si te convertiste en vegetariana, pues vas y compras y ya. Si compras, si de pronto comes carne y se te acabó la carne, no hay necesidad de que cada vez que se te acabe la carne sales a la selva y vas a cazar un mamut, porque no.
Simplemente tú vas y vuelves y compras y ya. Ese tipo de cosas, digamos, esa evolución o ese cambio también cultural ha hecho que nosotros terminemos acostumbrándonos a eso y por eso ya no seamos, o digamos, el prototipo del humano actual ya no es tan corpulento. Obviamente si se meten al gimnasio, pues es otra cosa, pero naturalmente hablando, es un hombre, digamos, un poquito más fino, por llamarlo de alguna manera, un poquito más delgado, más un cuerpo un poquito más estilizado y no tan de fuerza bruta, eso sí, y es debido a la casa, ¿vale? De hecho, eso lo vi tal vez este fin de semana en un programa National Geographic y hablaban era de eso. Profe, o sea, podríamos decir que, bueno, no sé, que como que físicamente el humano se ha vuelto un poco más inútil, porque pues como que hace todo a partir de herramientas creadas, pero ya, o sea, como que nosotros solos por nosotros mismos no podemos, no nos Digamos valemos. que por eso es que muchas personas se asombran de las condiciones a las cuales puede llegar a un humano, es decir, personas que, digamos, entrenan y entrenan y entrenan y entrenan y entrenan y pueden controlar el dolor o pueden meterse, ponerse estos brazos hacia atrás y las piernas hacia atrás y meterse en una caja. Básicamente, no es que las condiciones como tal nos hayan hecho inútiles ni el internet ni nada por el estilo, sin embargo, pues digamos que sí ha hecho que no utilicemos toda la capacidad que sí puede llegar a ejercer el cuerpo humano, porque ustedes se dan cuenta, digamos, ustedes, no sé, van a, no sé, salen, digamos, en días sin carro o para un Transmilenio y la forma de llegar a su sitio de trabajo o a su sitio de estudio es la bicicleta y para ustedes puede ser una completa tortura subir un puente peatonal en la bicicleta. Sin embargo, para las personas que entrenan se les hace lo más normal del mundo. Eso no quiere decir que ellos tengan una ventaja adaptativa con respecto a nosotros. Simplemente ellos lo entrenaron y se les hace algo muy normal y algo muy común. Así como, por ejemplo, a ustedes o, por ejemplo, a mí se me hace muy normal, digamos, no sé, qué les diría yo? Por ejemplo, personas que viven o que viven, por ejemplo, en la selva, no sé, esos niños que son criados por animales, esos niños que se llaman niños ferales, que se acostumbran a cazar y se acostumbran a ese tipo de cosas, para ustedes se les va a parecer o les va a parecer algo como muy muy viejo, muy antiguo, muy chapado a la antigua, porque ustedes están acostumbrados a otras cosas. Sin embargo, si todos estuviéramos en las mismas condiciones, pues terminaríamos sí o sí acostumbrándonos a cazar o a hacer ejercicio o a hacer ese tipo de cosas. ¿Listo? Como si fuéramos Tarzán, básicamente. Como nos dice Astrid, algo así como Tarzán. Entonces, no es que seamos más atrofiados o más inútiles, sino que simplemente pues nos enfocamos en la actividad diaria, que eso sí, digamos, nos consume un poco, y pues nos enfocamos en eso. Pero si pudiéramos hacer otro tipo de cosas, pues probablemente lo lograríamos con la constancia y con el entrenamiento adecuado. ¿Listo? De hecho, algunas personas creen que por el uso constante del celular vamos a terminar desarrollando un poquito más de fuerza en los pulgares. No sé qué tanta velocidad tenga eso, a futuro lo veremos, pero pues muchas personas creen que de hecho eso también va a hacer que terminemos adaptándonos a, o digamos que nuestras manos empiecen a adaptarse un poquito mejor. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. De Juan, profe, una pregunta, ¿nuestros antepasados eran veganos o carnívoros? No, nosotros estamos dados biológicamente para comer carne, sí o sí. A ver, lo que pasa es que obviamente digamos que ser vegetarianos y ser veganos, pues hay muchas condiciones tanto digestivas que influyen, es decir, porque ustedes saben que sobre todo las carnes rojas, un pequeño trozo se demora 4 o 5 horas en descomponerse totalmente y ustedes pueden tener o sentir, digamos, como esa sensación de llenura mucho más sencillo. Es decir, si ustedes van, por ejemplo, hoy a almorzar o a cenar y no sé, se comen una hamburguesa o se comen, no sé, un plato de ensalada, pues van a sentir la diferencia, obviamente. Sin embargo, nuestros antepasados, todos cazaban, ¿listo? Y todos, obviamente, digamos que también tenían como una alimentación balanceada, porque
obviamente se alimentaban de frutas, de verduras, digamos, ellos fueron los primeros en, o sea, no nuestras abuelitas ni nada, sino muchos de nuestros antepasados utilizaban, por ejemplo, las hierbas, no solo como curativas, porque también las utilizaban en la medicina tradicional, sino también se alimentaban de hierbas, pero era una alimentación muy balanceada y ellos sí comían carne y de hecho muchas personas, digamos, o digamos, en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, del cerebro, sí o sí hay necesidad de proteína animal porque hay unas proteínas que no, digamos que el cuerpo no tiene como la capacidad de ni de producirlas ni de procesarlas y hay básicamente la necesidad biológica de consumirlas en la dieta y son las proteínas de origen animal. ¿Listo? Entonces, nuestros vegetarianos, pues tienen sus razones, obviamente nadie lo discute, si quieren seguir siendo vegetarianos, pues obviamente lo pueden hacer, pero nosotros biológicamente hablando estamos dados a la necesidad de comer carne, obviamente en las digamos, en las medidas correctas y no es que vas a desayunar con un churrasco y vas a almorzar con otro churrasco y vas a comer una hamburguesa, porque no, obviamente las grandes cantidades también terminan, digamos, ejerciendo, en este caso, contras, pero sí biológicamente tenemos la necesidad de comer al menos unas cantidades pequeñas de carne o de proteína animal en nuestra dieta diaria. Entonces, eso sí o sí es necesario. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? O pasamos al último ejemplo. Sí, profe, de Juan Puello, porque hay personas que nacen con 22 dedos. Porque hay personas, eso ya es una condición, así como hay una enfermedad que nos hace los ojos de diferente color que se llama heterocromía, hay una condición que es también una mutación genética que se llama, se la voy a escribir por aquí en el chat, se llama polidactilia. Son personas que nacen con un dedo más en el pie, con un dedo más en la mano, pero eso no es, eso digamos es una condición biológica, eso no es, digamos, rasgos de evolución ni nada, ¿listo? Y Valentina pregunta que si comer tanta carne es malo. No es que sea malo, sin embargo, pues hay que variar las fuentes de proteína animal. No solo pues, la idea no es que solo consumas, digamos, res, sino que, por ejemplo, también te alimentes, por decir algo, de huevos, ese tipo de cosas. Como que variar el origen de la proteína animal, pero no descartarlo del todo. ¿Listo? Ok. No hay más preguntas, profe. Listo. Entonces vamos a nuestro último ejemplo, que es el tema de las personas que pueden llegar a mover las orejas. ¿Listo? Porque hay unas personas, aquí me pregunta por qué hay unos huequitos en la sonrisa. También se debe al tema de la disminución de, digamos, de el tamaño de nuestras mandíbulas. Hay unas personas que al sonreír se les forman dos huequitos acá. Es exactamente por la modificación de la mandíbula que hemos tenido en el paso del tiempo. Ahí, de hecho, hay algunas personas que se mandan a hacer esos huequitos. No sé por qué, pero listo. Aquí vemos, por ejemplo, a ver, no sé si ustedes tienen mascotas, sobre todo gatos, que digamos están con un gatico y hay un ruido por ahí medio extraño y el gato no necesariamente gira siempre la cabeza, sino que gira las orejas, como que trata de enfocar el ruido con las orejas. Resulta que nosotros o nuestros antepasados también podrían hacer eso y uno de esos vestigios de evolución que nos quedaron a nosotros fue que algunas personas pueden llegar a mover las orejas y por ejemplo, los conejos, exacto, muchos animales pueden mover las orejas. Y una de esas muestras, pues es que nosotros podemos, algunos pueden llegar a moverlas tanto acá como acá. Sin embargo, la forma o el vestigio, digamos, más común es este que está señalado con una flechita. Sin embargo, se los voy a encerrar por acá con color negro. Si ustedes se pasan el dedo por la oreja, acá, en esta parte, algunos tienen como un pequeño relieve, como una pequeña montañita, otros no la tienen, pero algunos sí. Es un pequeño vestigio o una pequeña muestra de que nosotros teníamos este pequeño músculo que era el encargado de que nosotros podríamos mover las orejas mucho más fácil, es decir, nosotros no, sino nuestros antepasados. Ese es otro rasgo, digamos, otro vestigio de la evolución. Aquellas personas que, digamos que a futuro se va a perder. Pero eso nos indica que nosotros teníamos esa puntica que vemos acá,
esa puntica que es esos músculos, digamos, que se encontraban en las orejas y que se encargan como en los conejos, en los gatos, en nuestros animales que pueden mover las orejas, pues nosotros también los teníamos. Los hemos perdido porque básicamente ya no tenemos como esa necesidad, sino que nosotros simplemente cuando hay algún ruido o cuando hay algo al cual debemos poner atención, pues básicamente giramos la cabeza. No podemos girar únicamente los ojos si algo está atrás porque no se puede. No podemos girar las orejas o mover las orejas, sino que simplemente movemos la cabeza y ese es como ese último ejemplo de vestigio de evolución del cual vamos a hablar. ¿Listo? Los rastros que nos quedaron de esos músculos que teníamos en las orejas para poder moverlas. Pregunta. Sí, profe, digamos, uno puede como que, por decirlo así, entrenar para adquirir estos movimientos, porque pues De, digamos, yo recuerdo que de pequeño no podía mover las orejas, pero no se me pudo molestar por mucho tiempo, intente, y pues hoy en día puedo hacerlo. Entonces no sé si, digamos, podríamos como que, pues no solo hacer eso, sino más cosas. sí, claro, lo mismo que hablábamos ahorita, nosotros podemos hacer tantas cosas que entre intenta y entrene, pues a la larga terminan sí o sí produciéndose. Obviamente, mover nuestras orejas no significa que tú ya puedas enfocarla y escuches algo y ya puedas girar la oreja hasta allá, porque no te va a dar, digamos, el movimiento de la oreja y biológicamente hablando ya no estamos dados para eso. Pero pues si insistes, pues obviamente vas a lograr mover las orejas un poquito. Ahora, la gran diferencia es que cuando normalmente las personas aprenden a mover las orejas, no es como tal mover las orejas, sino mover los músculos que las sostienen. O sea, mover esta partecita de acá. Normalmente funciona de esa manera. Tú la oreja como tal, esta oreja, o sea, insistes y puedes lograr que se mueva, pero lo que más terminas entrenando cuando se termina moviendo es básicamente esta parte de aquí atrás, que es lo que termina como dando ese tipo de cosas. Igual que, por ejemplo, nos dice Valentina con mover o con levantar una sola ceja. Yo no puedo y seguramente muchas personas no pueden levantar solo una ceja, pero si hoy me levanto, si de pronto a partir de mañana empiezo todos los días por la mañana a intentar levantar solamente una ceja, pues obviamente a futuro lo voy a terminar logrando, pero para muchas personas es muchísimo más sencillo. Es como, ay, levante una ceja y ya, lo hacen así como sin nada, pero para otras personas no. Profe, de hecho, por acá nos dice Samuel que él puede hacer latir su tobillo y Daniela Albino que ella puede mover las dos orejas y las dos cejas. Pero ¿sí ve? Son cosas que, como les digo, nosotros podemos hacer muchas cosas que tal vez la gran mayoría no sabe que se pueden hacer, pero que entrenándolas o dándose cuenta que se logran, pues se pueden hacer. ¿Listo? Lo mismo, por ejemplo, hay personas que pueden mover acá, o sea, hay tantas cosas, así como hay personas que no pueden, digamos, estornudar con los ojos cerrados, pero hay otras que sí, tantas cosas que funcionan. Si ustedes se dan cuenta, siempre que estornudan, sí o sí tienen los ojos cerrados, pero hay algunas personas que se mentalizaron tanto en eso que lograron empezar a estornudar con los ojos abiertos. Pero cuando les dé coronavirus, esperemos que no, pero cuando tengan algún estornudo, alguna alergia y estornuden, se van a dar cuenta que probablemente todas estornudan con los ojos cerrados. Pero, por ejemplo, hay algunos estudiantes, como nos dice aquí Valentina, que mientras unos pueden mover las cejas como se les da la gana, ella, por ejemplo, no puede moverlas ni unidas ni separadas. Y eso son cosas bastante comunes. ¿Listo? Por ejemplo, Astrid nos Por, dice que ella estornuda con los ojos abiertos. por acá ¿Listo? Natalia dice que también lo de la nariz, lo de como que abrir un poco las fosas. Abrir las fosas nasales, sí, aquí. Yo, por ejemplo, no podría hoy. Tal vez después con la idea que nos acaba de dar la estudiante, pues podría hacerlo, pero en este momento no. Entonces, todas esas cosas son vestigios de evolución. ¿Por qué? Si ustedes ven, por ejemplo, a ver, ¿cómo nos vemos nosotros cuando abrimos nuestras fosas nasales? Entre más parecidos a ellos, pues nos vamos así, siempre nos vamos a ver así. Y miren cómo ellos también tienen cejas, miren cómo ellos también tienen las orejas así. O sea, somos muy similares. De hecho, hay varios bonobos que obviamente en cautiverio
han aprendido lengua de señas de Estados Unidos y han aprendido a comunicarse. Entonces hay muchas cosas que nos indican que evidentemente son bastante inteligentes. Y como yo les decía en clases pasadas, creo que era ustedes, si no, pues tal vez fue el módulo anterior. Sin embargo, ellos también cuando van envejeciendo, también como que tienen esa figura del abuelito. Entonces, como que tienen todas digamos, esa forma familiar que tenemos nosotros también provienen de muchos de ellos. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar por hoy hasta ahí. Si tienen alguna otra pregunta, háganla, porque a partir de ahí vamos a cambiar a las siguientes lecciones, que a partir de mañana será adaptaciones cadenastróficas e interacciones entre organismos. ¿Listo? Que eso será a partir después de mañana. Sí, sí, señor. Y por acá no me aparecen preguntas. Listo, chicos. Entonces espero que ahora empiecen a mirarle las orejas a sus papás a ver si tienen el montecito acá, empiecen a mirar a ver si tienen o no tienen el músculo aquí, el tendón en las palmas, en los pies, pues eso sí no hay forma, todos tenemos los pies iguales, si tienen o no tienen los huequitos ahí para que se la empiecen a montar en la espalda, ¿listo? Entonces para que tengan en cuenta que todas esas cosas que pueden parecer extrañas, realmente no son extrañas, sino que son síntomas o símbolos de que venimos en un proceso constante de evolución, ¿vale? Espero que les haya gustado la clase. No siendo más, chicos, nos volvemos a ver mañana a las 6 de la tarde, muy puntuales. Se han dado cuenta que estamos muy puntuales y 6 de la tarde ya estamos aquí todos y pues la idea es que nos rinda el tiempo para poder abarcar tanto sus preguntas como el tema que tenemos preparado para el día. ¿Listo, chicos? Entonces mañana 6 de la tarde, muy puntuales, por favor, vayan, descansen, que tengan una feliz noche, coman si no han comido, ¿listo? Y nos vemos el día de mañana. Chao, chicos, que estén muy bien. Vale, profe, muchísimas gracias, así es. Y bueno, por acá para todos, bueno, se empezaron a ir. Si Sí. hay alguien nuevo, ya por acá les dejo ¿qué? Mi número para que me escriban y nos ponemos al día en todo lo que necesiten, ¿vale, chicos? Listo, chao, que estén bien. Cualquier cosa, ahí tienen el correo también, ustedes ya lo saben, para que si acaso se les necesita algo, se comunican conmigo por ahí. ¿Vale, chicos? Que estén muy bien y chao. Vale, chao, profe, gracias. Y listo, entonces pues ahí está ¿qué? Mi número, el correo del profe, cualquier cosita, pues nos comentan. Entonces, pues nada, que tengan una feliz noche y nos vemos mañana a las 6 nuevamente. Gracias. Vale, con gusto. Cuéntame, Duban, ahí rápidamente antes de irme al otro ciclo. Profe, una pregunta, es que yo me salí un momentito. Quisiera saber para qué dejaron el número y el correo. Ah, para cualquier cosa que necesiten. Preguntas Ah, ok. de cualquier cosa, pues ahí me escriben y yo les colaboro. Ah, ese es tu Y número. el correo, pues es el del profe. Sí, 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 señor. Ah, ok. Muchas gracias. Vale. Listo, profe, gracias. Vale, con gusto. Duan, para que desarrolle lo del fanzine, si quieres, mira en el canal de Gestor Académico Cuepa, ahí pues ves las temáticas que hemos trabajado en clase, porque pues es lo que espera el profe, que pues desarrollen en el fanzine las temáticas que hemos abarcado en clase. Entonces pues podría realizarlas a partir de eso. No tanto como el orden de la plataforma, sino el orden de las clases, ¿vale? Y listo, chicos. Entonces, ahora sí, qué pena. Si tienen alguna otra preguntita, por favor me comentan ahí por WhatsApp, porque ya me tengo que ir a ciclo 6. Entonces, pues, gracias a todos por su asistencia y nos vemos mañana.